David, perdóname, me he equivocado y no te han escuchado, así es que vamos a empezar de nuevo los saludos. Disculpadme, hermanos, hoy estoy un poco nervioso, así es que David, bueno, saluda de nuevo, buenos días. Buenos días, Eh, ¿qué- Gaby y todos. Cuéntanos qué te ha parecido la entrevista, Becky. Te ha sorprendido, ¿no? Ha sido una sorpresa. Sí, 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 no lo esperaba en absoluto. Ha sido para nosotros muy emocionante. Bueno, me alegra que lo hayas podido, que lo hayáis podido ver. Bueno, tal como estaba diciendo, en estas semanas que han pasado, David, en el grupo de estudio que tenemos a través de un grupo de WhatsApp, la iglesia hemos estado estudiando el libro de Ruth. Es un libro cortito, muy interesante. Cuando lo lees por primera vez, o incluso a veces que haces una lectura así rápida, no puedes parar de leerlo, ¿no? Quieres saber cómo va a terminar, tienes esa intriga, ¿no? Es una historia muy bien narrada. Hemos estado prácticamente desde principios de enero con este libro y pues hoy nos gustaría terminar con ese estudio pues a través de tu mensaje, de lo que nos vayas a compartir. Cuéntanos, David, ¿en qué época sucede la historia de Ruth? Bueno, la respuesta está en el primer versículo del libro que dice, aconteció en los días que gobernaban los jueces, que es una época de anarquía política, moral y espiritual en la historia de Israel. Mucho desmadre en todos los niveles, pero había algunas familias que seguían fieles a Dios y que seguían intentando mantener el tipo en medio de una sociedad casi pagana, uh, obedeciendo la ley de Dios. Y David, ¿tú crees que el texto de Ruth, que nos habla de esa época tan pretérita, tan pasada, puede tener algún interés para nosotros hoy? Los seres humanos siempre somos iguales. Puede variar las circunstancias sociales en las que vivimos, pero básicamente Ruth es un libro acerca de la vida y la muerte. Y todos experimentamos la vida y experimentaremos la muerte. Es la historia sobre todo, de dos viudas que han perdido a sus maridos y la mayor de ellos también a sus dos hijos. Y la muerte está muy presente con todos nosotros en todos los tiempos. Así que aquí hay la actualidad del libro. Trata temas que son importantes para nosotros también. Y sobre todo es la historia de la providencia de Dios en la vida de estas dos viudas, cómo Él las cuida y las vindica y finalmente, bueno, como en todas las buenas historias, viven felices y comen perdices, pero gracias a la intervención de Dios en sus vidas. Entonces, es lo que te iba a preguntar ahora, ¿no? Muchos que han escrito sobre el libro de Ruth dicen que es una historia de amor. ¿Estás de acuerdo con esto? ¿Por qué dirías esto? Es una historia de amor, pero mucho más. Hay boda al final del libro. Um, Hay boda y luego el nacimiento de un hijo, uh, como en todas las mejores historias de amor. Pero sobre todo es la historia del amor de Dios, de cómo Dios controla, vigila y guía la vida de los que le temen. Vamos a ir entrando en el texto. No sé si en algún momento vas a querer que leamos algún versículo, pues lo podemos hacer. En cualquier caso, animamos a todos los que nos están viendo a que lean el libro entero. Es un libro que se lee muy rápido.
Así es que cuando terminemos la emisión os invitamos a que en vuestros hogares pues podáis leer el libro, que es muy interesante. El capítulo primero, David, es muy triste, ¿no? Nos deja con una sensación de un profundo pesar, ¿no? Por la desgracia de estas dos pobres viudas. Noemí dice al final del capítulo algo parecido a que Dios está en su contra, ¿no? No sé si quizás podríamos buscar el versículo, no lo tengo ahora a mano, pero lo podemos buscar. Pero, ¿realmente crees que Dios está en contra nuestra, David? Yo me fui llena, pero Jehová me ha vuelto con las manos vacías, es lo que dice, um, entre otras cosas. Es un capítulo muy triste. La muerte siempre es muy triste, pero especialmente cuando se trata de un marido y dos hijos. Y esta mujer está sufriendo enormemente cuando dice estas palabras de amargura. Si el sabor del capítulo es de amargura, es de tristeza, y supongo que muchos que nos están escuchando en este momento han conocido momentos de amargura y tristeza. Por esto es un libro actual y relevante. Pero el primer capítulo no solamente es de amargura y tristeza, también es de conversión. Es una historia de encrucijada. Ruth, la heroína del libro, tiene que tomar una decisión. ¿Va a seguir viviendo en la sociedad pagana de Moab, con ídolos, con o sin valores morales y espirituales, o creerá en el Dios de Israel, se identificará con el pueblo de Dios y acatará la ley de Dios y sus valores morales y espirituales? Esta es la decisión que ella tiene que tomar. En ese sentido, el libro de Ruth es como una ilustración de la experiencia de todo creyente en su vida de fe. La vida de fe empieza con conversión, con una decisión sensata y fríamente tomada de identificarte con Dios y con su pueblo. Y Ruth tiene que tomar esta decisión. Bueno, esta decisión está abierta a ella y la toma. Y esto es lo que marcó el cambio de su vida. Hasta aquí amarga y triste, pero a partir de aquí con esperanza. Efectivamente, David, como nos dices, pues vemos también en ese capítulo primero esa decisión que toma Ruth de seguir a Noemí y de abrazar la fe en el Señor. Y escúchame, tú dices que su vida a partir de ese momento da un cambio y hay esperanza, pero yo lo que veo en el segundo capítulo básicamente es a Ruth teniendo que trabajar muchísimo, ¿no? Muy duramente en un trabajo que se antoja difícil y en unas circunstancias sociales que tampoco debieron ser fáciles para ella, ¿no? A lo largo de todo el libro se le llama la moabita, ¿no? Es como, no sé hasta qué punto si es un poquito despectivo, ¿no? Pero este libro nos habla sobre el trabajo, nos habla sobre este tipo de relaciones. David, ¿tú qué crees? Sí, la vida de fe, la vida del creyente, no es un lecho de rosas, es una vida de trabajo duro. Dios lo ha diseñado así y muchos podemos dar fe de que es así. Me imagino que tú mismo, Gaby, puedes decirlo. Y Grecia seguro.
que la vida cristiana no es fácil. Y después de la conversión solamente es el principio. Hay por delante un largo camino. Y este camino, bueno, la idea de camino es una ilustración. Hay una larga vida y esta larga vida se llena de muchas cosas, pero quizás la principal es la rutina diaria de tener que trabajar. El trabajo fue diseñado por Dios como cosa inicialmente placentera, pero que a causa de la caída del hombre en pecado se ha vuelto una cosa dura y difícil, con sudores y lágrimas. Y Ruth, después de su primera experiencia de conversión en el capítulo 1, se encuentra espigando un trabajo duro que daba muchos dolores de espalda. Además, con el sol de verano en campo sin sombra, una experiencia dura de trabajo fiel en el campo del Redentor. El héroe del libro es un tal Booz y él es el redentor de la familia. Este es un concepto judío para entender el cual tenemos que ir a diferentes libros del Pentateuco, de los 5 primeros libros de la Biblia. Es un concepto extraño a nosotros porque aunque el libro en sí refleja realidades que nosotros conocemos perfectamente, sin embargo algunos detalles de la circunstancia social de aquel entonces son diferentes. Pero el Redentor era el varón que tenía que intervenir en esta clase de situaciones cuando había viudas desamparadas. Dios había diseñado estas leyes para que ninguna mujer quedase abandonada. Si una mujer se casó, pero después de un tiempo se queda viuda, entonces, ¿qué será de ella? A lo mejor sus padres ya han fallecido. ¿Quién la va a cuidar? Y Dios hizo provisión para esta circunstancia mediante el concepto de un redentor que tenía la obligación de casarse con la viuda en esta situación. Pero ahora me estoy enrollando y no me acuerdo de cuál había sido la pregunta inicial. La pregunta, David, trataba sobre el trabajo. Creo que ya pues un poquito nos has hablado de eso, pero era muy interesante lo que nos decías. Continúa. No, lo que quiero enfatizar ahora es que aunque Ruth tuvo que trabajar, y dice que desde la primera cosecha, porque había diferentes granos cosechados en diferentes momentos, hasta el fin de la última cosecha, ella estuvo en el campo trabajando, como los creyentes que desde el día de nuestra conversión hasta que el Señor nos llama a su presencia, estamos trabajando o debemos estar trabajando. Pero en medio, Dios a través del Redentor trae alivio. Y Booz toma nota de Ruth y cómo trabaja, y luego le invita a comer a su mesa. Comer pan y vino a su mesa. Así que en medio del trabajo duro hay tiempos de refrigerio, tiempos de bien y de paz.
el capítulo 3, David, vamos avanzando. Vemos algo que cuando yo lo he estado estudiando en este mes atrás, a mí me ha sorprendido mucho y entiendo que a los que han seguido el estudio pues también es algo que les ha sorprendido, ¿no? Vemos a Ruth obedeciendo a Noemí. Ya no es que obedezca a su madre, obedece a su suegra, ¿eh? Aquí tendríamos ya mucho debate, pero vemos que Ruth ya no es ninguna niña. Ella se ha casado, ha estado casada por 10 años y ahora en nuestra mentalidad actual pues nos cuesta entender esta actitud, ¿no? ¿Qué crees que nos enseña la Biblia sobre obedecer a nuestros mayores? Entiendo que no es seguramente lo que enseña nuestra sociedad, pero ¿qué es lo que nos enseña la Biblia? Que todos deberíais estar obedeciéndome a mí, porque yo soy el más mayor aquí presente. No, esto es broma. Pero hay que comprender que para vivir en sociedad tiene que haber cierta estructura social. Y en tiempos de Ruth, la estructura consistía en que cada persona estaba bajo autoridad antes de poder ejercer autoridad. Y concretamente una mujer joven llegaba a ser, que había sido hasta la fecha bajo la autoridad de sus padres, al casarse pasaba a pertenecer a la autoridad de la familia de su marido y de su marido mismo. Si fallecía el marido, ella seguía perteneciendo a esta familia con la autoridad de sus suegros. Noemí entonces se convierte en la matriarca que tiene autoridad sobre sus dos nueras. Esto no se corresponde con la práctica de la sociedad actual, pero era así y Ruth acepta sin resistir esta norma, porque era norma en todos los pueblos de aquel entonces. Pero es admirable cómo sigue las instrucciones de su suegra, aunque son muy difíciles de entender. Aquí quiero escandalizaros, porque Noemí dice a Ruth que tiene que ir a la era donde está Booz por la noche y coger el manto con el que está allí durmiendo en la era y quitar el manto de sus pies. El escándalo consiste en esto, que seguramente pies allí es un eufemismo. Hay diferentes frases en la Biblia que indican esto. Por ejemplo, la palabra hebrea para orina es agua de los pies. Y hay otros textos en los que descubrir los pies quiere decir desnudarse. Y Ruth tiene que quitar el manto de sobre Booz y acostarse a su lado, casi pidiéndole que tenga relaciones sexuales con ella. Ahora esto nos parece muy fuerte, pero hay que pensar que según el concepto judío de aquel momento, ella ya estaba casada con Booz, porque él era el redentor.
En el caso de lo que se llama matrimonio levirato, es decir, el matrimonio cuando el cuñado de la mujer tiene que hacer las veces del marido porque está fallecido. Hay aquí un inciso, siempre digo a las jóvenes, como Grecia, por ejemplo, cuando llego a este punto explicando el libro de Ruth, ten mucho cuidado cuando te busques un novio, considera también a los hermanos del novio, porque si tu novio estira la pata, igual tendrás que seguir con uno de los hermanos. Claro, en nuestra sociedad esto es impensable, pero en aquel entonces era normal. La chica se casaba con su marido, pero una vez casados legalmente, si algo pasaba al marido, ella automáticamente pertenecía al hermano siguiente en edad de los hermanos de su marido. Así que Ruth siguiendo las instrucciones de Noemí, tiene que hacer esta invitación a Booz a tener relaciones sexuales con ella. No, esto no justifica relaciones sexuales en el noviazgo, porque no son novios, son personas ya casadas según la ley del levirato. Así que supongo que todos estáis debidamente escandalizados, pero de hecho lo que aconsejó Noemí, bien entendido, es algo muy hermoso. Lo que Noemí no sabía, ni Ruth por supuesto, era de la existencia de otro pariente aún más cercano que Booz. Con esto llegamos al capítulo 4, David. Sí. Muchas de las cosas que has estado explicando son un poco complejas, más en el caso de que nuestra sociedad es completamente diferente, ¿no? Y algunas de las cosas que has dicho, y en especial pues lo que va a pasar en el capítulo 4, nos puede parecer un poco legalista. A mí me lo parece personalmente, ¿no? Algunas cosas que suceden, dices, esto da la impresión de mucho legalismo, ¿no? Y el capítulo 4 especialmente trata sobre esto, ¿no? Sobre temas legales, ¿no? Cómo había que resolver la situación en la que se encontraban Ruth y Noemí, y después de haber estado leyendo esos 3 capítulos en que vemos pues esa relación de amistad que empieza a haber entre Booz y Ruth y cómo las está cuidando y todo eso, aparece este otro personaje, ¿no? Que en algunas traducciones se le llaman fulano, y se nos hace difícil pensar que después de todo lo que hemos leído, pues Ruth hubiese podido terminar casada con este fulano, ¿no? Y aquí la pregunta, David, a veces cumplir lo que Dios nos manda, a veces va en contra de nuestros sentimientos, de lo que sentimos. ¿Qué nos recomiendas hacer en estos casos? ¿Qué nos puede hablar el libro de Ruth en este caso? Obedecer lo que Dios dice. Pero entiendo la pregunta y tus sentimientos al leer el capítulo 4. Permitidme distinguir entre legalismo y legalidad. Seguir la legalidad es una necesidad. Dios ha dado instrucciones y estas instrucciones son para nuestro bien, y hay de nosotros si descuidamos estas normas divinas y vamos por nuestra propia cuenta. Claro, cuando estamos en medio de una historia de amor, un libro romántico, afrontar cuestiones de legalidad parece legalismo, pero
solamente hay que ver las consecuencias de nuestra sociedad en la que los jóvenes mayormente no siguen la legalidad en cuanto a sus relaciones sentimentales, sino solamente siguen los impulsos de sus apetitos carnales. Las consecuencias no suelen ser buenas. Y la bonita historia de amor siempre respeta la legalidad. Y tranquilo, Gaby, porque la historia sí que sale bien, porque los fulanos son fulanos. Es muy curioso que uno de los énfasis del libro es que para los judíos la muerte de un hombre era una desgracia si no dejaba atrás hijos para mantener su nombre en Israel. Y por lo tanto el énfasis se repite en muchas ocasiones de que Mahlon, el marido de Ruth, iba a tener su nombre borrado de Israel a consecuencia de no tener hijos. Por esto, el hijo mayor, nacido de Booz y Ruth, iba a ser contado como hijo de Mahlon para que Mahlon no se borrara su nombre. Y sin embargo, aquí tenemos fulano, es decir, la Biblia se niega a darnos su nombre porque él no quiere cumplir con su responsabilidad de tener un hijo para Mahlon. Y es una de las muchas ironías que hay en este libro. Muchas gracias, David. Vamos terminando. Hemos llegado al final del texto. Dinos, para terminar tu sermonazo, como ha dicho Becky, ¿qué es lo que más te impresiona a ti del libro de Ruth? ¿Cuál dirías que es su enseñanza la más importante para ti? La providencia de Dios, el hecho de que más allá de todas las circunstancias humanas y las iniciativas humanas, porque Dios prácticamente no aparece en el escenario, pero Él está siempre detrás del telón. Y esto se corresponde con nuestras vidas también. Raras veces Dios interrumpe de una manera espectacular en nuestras vidas, pero contamos como creyentes con Él, porque Él siempre está allí y está guiando nuestra vida, a pesar de no verle, pero estamos plenamente confiados en que Él nos cuida y Él nos protege y Él hará que finalmente salgamos bien de todas las circunstancias difíciles de la vida. Así que esta visión de Dios que hay en el libro de Ruth, el Dios que no hace acto de presencia visible ni audible, pero está allí siempre guiando y controlando las circunstancias, es para mí el factor más impactante de este libro, porque se corresponde a mi experiencia y a la experiencia de todos los creyentes que yo conozco. Pues sí, David, es verdad que se corresponde con la experiencia que tenemos los creyentes, así es que pues con lo que hemos compartido hoy, tanto Becky como David, os invitamos a todos a que experimentéis al Señor, a que lo podáis experimentar en vuestras vidas. Muchas gracias, David, ha sido un gusto como siempre tenerte con nosotros y escucharte.
Muchas gracias, Gaby. Como siempre, ha sido un gustazo para mí estar con vosotros.